¿De qué voy a hablar en este momento? De lo que dice ahí en el graph. ¿Qué escudería va a aprovechar o aprovechará los grises del reglamento 2026? ¿Por qué? Porque en el comienzo de una nueva reglamentación, en el comienzo de una nueva forma para la Fórmula 1, ya tuvimos distintos cambios en los últimos años. Yo voy a tomar desde el 2000 en adelante, en realidad 2005 en adelante. Cuando hubo fuertes cambios en la reglamentación, siempre hubo una escudería que dijo: yo estoy por delante del resto. Puedo ser mejor que el resto. Primer ejemplo, entonces. ¿Por qué? Porque este 2026, con una reglamentación nueva, con autos más ligeros, se va el efecto suelo, se achica todo, tanto de ancho como de largo, neumáticos más chicos. Con todas estas nuevas normativas que vamos a tener para este 2026, va a haber una escudería que seguramente va a ser la que marque el ritmo del resto. Y que posiblemente, y si hacen bien las cosas, vamos a tener una escudería que va a pegarle por ahí. Sí, esto dependerá de cómo puedan aprovecharlo. Que pueda arrasar en la temporada, o que su piloto sea dominador, o por ahí la escudería arrase como hizo McLaren en este 2025. Pero por lo general, cuando hay un cambio fuerte de reglamentación, siempre en la primera temporada suele haber una escudería que arrasa, que pasa por arriba. Primer ejemplo. Nos vamos al 2005. ¿Por qué está esto? Nos vamos al 2005. ¡Sarán! Alpine, Briatore, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, un Renault que era fue una bestia. La FIA en el 2005 puso dos cambios claves. Un solo juego de neumáticos por carrera. O sea, el juego de neumáticos, esos que ven ahí, estos neumáticos te tenían que durar desde desde el comienzo de la quali hasta el final de la carrera. Y motores que debían durar 2 fines de semana. Antes los motores se cambiaban mucho, gente. No es como ahora que duran 6 carreras. Por suerte duran 6 carreras. Eran autos que los motores los vivían cambiando. Entonces, ¿qué hizo Renault? Diseñó el R25 pensando exactamente en esto. En el juego de neumáticos, y que los motores debían durar 2 fines de carrera. Entonces hizo un auto muy suave para los neumáticos y extremadamente equilibrado, que no forzaba ni gomas ni motor. En cambio, Ferrari, por ejemplo, que fue el que más peleó, y además Ferrari venía siendo uno de los grandes dominadores de la época, con Michael Schumacher, que lo nombraban hace un rato, había construido autos pensando en stints cortos y cambios de neumático, y por eso en la temporada 2005 sufrió una barbaridad. Entonces, ya con esta entrada, más el motor V10 de Renault, era la combinación ideal. Porque tenía una excelente entrega de potencia, porque era muy confiable y funcionaba mejor a altas revoluciones constantes, que era lo ideal para no castigar a los neumáticos. Entonces Ferrari y BMW, que eran escuderías que estaban desde la ideología de McLaren, de Ferrari, tenían una potencia más bruta, pero gastaban más neumáticos y rompían más motores. Otra de las claves por la cual Fernando Alonso fue campeón del mundo: los neumáticos, ¿no? Acá te estamos diciendo la clave importante de los neumáticos con Michelin, que dominó a Bridgestone, o Bridgestone, como les guste decirlo. Ese fue el punto clave de la temporada también para Fernando Alonso. Michelin entendió mejor el reglamento de una sola parada de gomas. Sus neumáticos mantenían rendimiento todas las vueltas. Y Renault y McLaren, que fueron ambos con Michelin, fueron los grandes beneficiados. Ferrari quedó muy atrás con los otros neumáticos de Bridgestone. Después, quiero hacer pausa en una de las fotos, porque acá también es parte de la explicación. A ver, en la siguiente foto debe ser acá. ¿Ven la nariz del auto? Era una nariz alta y muy estrecha. ¿Ven que la nariz prácticamente es como si estuviera desapareciendo? Obviamente no va a desaparecer porque tiene que agarrar el alerón. Pero fíjense cómo la nariz en la terminación del auto se va acortando lo más posible. Entonces, al tener esa nariz estrecha y alta,
tenés un excelente balance delantero. Y como tenés un excelente balance delantero, tenés un chasis mucho más estable para las curvas lentas y podés entrar mucho mejor y cuidás los neumáticos y tenés mejor ritmo. Fue la clave para Nano Alonso. Y bueno, Alonso también tuvo la suerte de que no cometió errores en la temporada, sabía dónde atacar, cuándo cuidar, maximizó el auto, ¿sí? Maximizó, hizo muchos podios y obviamente tuvo el auto que era, hablando en fiabilidad, era una máquina. Era una máquina. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la temporada 2005? Fernando Alonso fue campeón en el Mundial de Pilotos. Renault fue campeón en el Mundial de Constructores. Y Ferrari pasó de dominar a sufrir toda la temporada. O sea, el resumen cortito. Renault no era el más rápido a una vuelta, pero fue el auto mejor adaptado al nuevo reglamento que tenía la FIA, con los mejores neumáticos y con el auto más equilibrado y con un piloto como Alonso, que fue el piloto más consistente durante la temporada 2005. Vamos con otra. Además, Alonso en el 2005, 7 victorias, 14 podios en 19 carreras. 14 podios en 19 carreras. Y mucho se habla de que Raikkonen era un poquito más rápido, pero rompía motores, tenía abandonos absurdos, perdía puntos claves. Bueno, algunas cositas claves del título que le terminó dando Fernando Alonso en el 2005. Voy a otro ejemplo. Y este es un ejemplo que siempre, no sé si siempre nombramos, dejando huellas en la 40, pero que por lo general siempre aparece este ejemplo. Para. ¿Qué auto es? ¿Qué auto es este? Este es el ejemplo primero, el doble difusor. Pero ¿qué auto es este? ¿Qué auto de qué año es este? Estamos hablando siempre de fuertes cambios en el reglamento. Ya yo les digo, con esta cola... Bueno, se puso play el video, ya está. Se fue la sorpresa. Brown GP en el 2009. Brown GP en el 2009. ¿Cómo hizo Jenson Button para ser campeón en el 2009? ¿Y por qué Brown GP fue el auto dominador? Ganó los primeros 7-8 carreras, Brown, y después dominó o administró mejor que nadie lo que era la temporada. El auto perfecto para el nuevo reglamento. En el 2009 tuvimos un reseteo total de lo que veníamos teniendo con el 2005, que es lo que te mostraba recién. Autos más estrechos, menor carga, neumáticos slicks. Acá aparecen los neumáticos slick. KERS opcional. Y Brown GP entendió mejor que nadie este reglamento. Y no nos olvidemos que Brown GP debutó en la Fórmula 1 y se fue ese mismo año. Se agarró el 2009, salió campeón y se fue. Es una locura. Bueno, la clave absoluta está acá. A ver si me deja. Ah, claro, pues yo le puse pausa al video. La clave absoluta. Está bien, poneme el video. Ahí está. La clave absoluta está acá en Brown GP. El doble difusor. Que fue ilegal en un momento. O sea, Brown GP con Toyota y Williams encontraron el vacío legal. Vacío legal que tiene varios este reglamento del 2026, gente. Este reglamento del 2026 tiene muchos vacíos legales. Y la gran discusión es de Mercedes. Con la compresión del motor. Es un vacío legal. El doble difusor de Brown GP junto con Toyota y Williams fue el famoso vacío legal que encontraron. Porque generaba una alta carga trasera extra sin aumentar el drag, o sea, sin perder rendimiento. Mientras todas las escuderías protestaron con esto y muchos empezaron a adoptar este doble difusor que estamos viendo acá, Brown GP agarró, clasificó adelante, cuidaba las gomas, tenía una tracción brutal a la salida y además, como bien te marcaba antes, ganó las primeras 8 o 9 carreras con Jenson Button sin ningún tipo de problema. Ferrari, McLaren y Red Bull, que Red Bull ya estaba en la Fórmula 1, tardaron varios meses en copiarlo y en ese lapso de meses Brown GP hizo la diferencia que lo sacó campeón tanto con Jenson Button. La clave importante también fue el motor Mercedes. Era un motor potente, confiable, de excelente consumo, permitía estrategias flexibles, menos estrés mecánico y carreras aún más limpias para la escudería. Y el auto, obviamente, con los slicks
los neumáticos slicks, que todavía eran de Bridgestone, era un auto gentil, ¿no? Si lo queremos decir. El Brown GP era un auto gentil para los neumáticos. O sea, estos neumáticos que eran nuevos para la época eran complicados para los autos agresivos. Entonces, con el balance que tenía Brown GP, era una tracción formidable, un desgaste magnífico, muy inferior al resto de los equipos y un ritmo constante en las largas tandas. Que no se olviden, como había recarga de combustible, las escuderías jugaban con cuántos combustible cargamos y a cuántas vueltas vamos. Bueno, Brown GP era especialista en cargar una buena cantidad de combustible cuando cambiaba neumáticos, porque sabía que el neumático no se iba a desgastar. No se iba a desgastar ese neumático. Entonces acá Brown GP hizo prácticamente una temporada magnífica. Y bueno, Jenson Button hizo por ahí lo que no hizo Fernando Alonso. No forzó, no se metió en choques innecesarios y sumó cuando el auto ya no era dominante. Ganó 6 de las primeras 7 carreras. Después casi que no ganó mucho, pero tenía un buen colchón y seguía sumando de manera regular. Corrió con la calculadora, sí, defendió puntos, no victorias, defendió puntos. Y era un auto, como todos ya recordamos, con muy bajo presupuesto para Brown GP. ¿Y por qué después Brown GP dejó de ser una escudería que no fue el mejor auto? Y que todos recordamos que como entró se fue. El presupuesto era limitado, Red Bull desarrolló mucho mejor y Ferrari y McLaren, más allá de que reaccionaron tarde, pero reaccionaron al final. Y por eso Brown GP por ahí no dejó de ser, sobre el cierre de la temporada, el mejor auto, pero le alcanzó para poder ganar. Entonces, ¿cómo interpretó Brown GP este reglamento? De manera perfecta. Tuvo el doble difusor desde la primera carrera, con un motor Mercedes, con un gran manejo de neumáticos, con mucha fiabilidad y con una ventaja temprana que fue imposible de remontar para el resto de las escuderías. Y por eso Brown GP con Jenson Button, que no fue el piloto más rápido todo el año, sino por ser imbatible cuando el reglamento recién nacía y varias escuderías tardaron mucho en comprenderlo, cuando un Brown GP ya estaba arriba de todo sin ningún tipo de problemas. Por eso Jenson Button fue campeón en ese 2009. Siguiente ejemplo. Y acá hay mucha controversia también. Acá hay mucha controversia si este es el mejor auto o tenemos que ir un par de anitos más adelante. Hamilton 2014. Hamilton 2014. La respuesta fácil y corta es que tuvo el mejor auto por escándalo. Tuvo el mejor auto por escándalo. Y fue mucho mejor que su compañero en los momentos más importantes, con un Nico Rosberg, que acá hay un gran duelo entre Nico Rosberg y Hamilton, y es más, gran parte de la temporada Rosberg se queda con algunas victorias y compromete. El título se definió en la última carrera en Abu Dhabi, con Nico Rosberg, que quería ser campeón a toda costa. Acá arrancó una era, un cambio importante, y es el gran cambio de hoy en día, la era híbrida. Motores V6, turbo, híbridos. De 1.6 turbo, aparece el ERS, el MGU-H, el MGU-K, el límite de combustible y el flujo de combustible dentro del motor por ser era híbrida. Y Mercedes, este concepto lo empezó a desarrollar, por eso también fue uno de los grandes dominadores. Este concepto de la nueva era híbrida empezó a desarrollarlo desde 2011. O sea, Mercedes trabajó 3 años para el 2014 ser el absoluto dominador. La ventaja secreta de este auto estaba dentro del motor. La ventaja estaba dentro del motor. El MGU-H. Esto eliminó el turbolag. Significa que el auto nunca perdía potencia. Permitía mantener el turbo cargado siempre, o sea, siempre con energía, con batería para poder utilizar. Y recuperaba energía incluso acelerando. Un vacío legal que aprovechó Mercedes. Que el auto acelerando recuperaba una energía, cuando por lo general vos la energía la recuperás cuando frenás. Siempre la energía la recuperás al frenar o al dejar de acelerar y que el auto quede
ahí transitando como, no en punto muerto, pero en una velocidad que va a ir reduciendo de a poco. Bueno, Mercedes aprovechó eso, que el MJH, que era el encargado de administrar la energía, iba recuperando a medida de que, incluso acelerando. Entonces Ferrari y Renault, que eran por ahí algunos rivales, no pudieron usarlo de forma tan agresiva y empezaron a tener muchos problemas de fiabilidad para esta temporada. Entonces hizo que Mercedes sea prácticamente imbatible en rectas y en salida de las curvas. No solamente el motor, el chasis, que ahí veo muchos que ponen horrible trompa, qué fea trompa tenía. El chasis BW05 era un chasis realmente muy completo. Aerodinámicamente era impecable, tenía una gran estabilidad en las curvas rápidas, era muy gentil o muy amable con los neumáticos, lo cual genera poco desgaste. Y era rápido en clasificación, en carrera, con gomas nuevas, con gomas viejas y en cualquier tipo de circuito. O sea, este auto prácticamente fue el dominador de la temporada. Y eso que era unos neumáticos de Pirelli que cuando el auto deslizaba era un poco sensible, ¿no? Y costaba. Entonces, al Mercedes no tenía ningún tipo de problemas. En ningún tipo de problemas presentó el Mercedes. Y la gran diferencia por ahí fueron los compañeros de equipo, Hamilton-Rosberg, Rosberg-Hamilton. Nico Rosberg no fue lento, como te había dicho, el Mundial se definió en Abu Dhabi. Nico ganó 5 carreras ese 2014, pero Hamilton fue mejor en ritmo, en salidas, en carrera, en remontadas. Hay 2 grandes remontadas de Hamilton acá, en Alemania y en Hungría. Y mentalmente Hamilton en los momentos difíciles enardecía, ¿no? Crecía, era una máquina. Y Rosberg se caía cuando el título apretaba, que le costó mucho a Nico Rosberg ganar el título con Mercedes, y hasta a tal punto de que terminó retirando Nico Rosberg. Los momentos claves del campeonato Bahrein 2014, que fue un duelo directo donde Hamilton gana limpiamente, y es muy bueno. Vayan a buscar después esa carrera de Hamilton con Rosberg en 2014. 20 segundos atrás viene el resto. O sea, pelean solo. Fue una carrera de Hamilton, Rosberg y después el resto. O sea, prácticamente eso. En Hungría, Hamilton sale de boxes y suma muchos puntos. En Abu Dhabi, Rosberg tuvo problemas mecánicos que Hamilton supo controlar y pudo quedarse con el título. ¿Cuánto le dio a Hamilton este auto? 16 victorias en 19 carreras para Mercedes. 16 victorias en 19 carreras para Mercedes. 11 victorias de Hamilton y un total de 384 puntos. Y fue una de las principales palizas de la era híbrida que hemos tenido. O sea, Mercedes agarró el primer año de la era híbrida y aplastó. Aplastó a todos. Un caso más. Que es justamente... Y es más, si estuvieron atentos, yo lo dije antes, en el comienzo del vivo. Y acá está. 2022. Nos vamos al 2022. El efecto suelo. La llegada del efecto suelo. Red Bull con Adrian Newey entendió a la perfección cómo explotar al 100% el efecto suelo, y Verstappen fue una máquina con el efecto suelo. Y cuando corrigieron el peso, después está la temporada 2023, que fue un monopolio de Red Bull. ¿Cuántas carreras? Es más, ¿cuántas carreras en la temporada ganó Ferrari? Una sola, que es la que gana Carlos Sainz en Singapur. El resto lo ganó todo Red Bull. El resto de la temporada fue todas victorias de Red Bull. Obviamente a Verstappen por mucho mejor margen, más amplio el margen sobre Checo Pérez, que era su compañero de equipo en aquel momento. Pero acá en el 2022, con este efecto suelo, en esta era híbrida, comenzó el dominio de Verstappen, al que hoy estamos todos acostumbrados con estos 4 títulos que ha conseguido Verstappen para este reglamento. Entonces, el reglamento era un reseteo técnico para el 2022. El efecto suelo real, se empiezan a utilizar mucho los túneles de Venturi, es menor dependencia del aire sucio
Son autos mucho más pesados, se agrandan los neumáticos a 18 pulgadas, que ahora para este 2026 se achicaron, y muchos equipos tuvieron varios problemas. El único que no tuvo problemas fue Red Bull. Gracias al hombre, al único, Adrian Newey, que supo entender, hacer una eficiencia absoluta del RB18 a este RB19. No nos olvidemos que el RB18 le da el primer título a Verstappen, y con esta era, con este comienzo del efecto suelo del 2022, era una gran carga generada por el piso y no por los alerones. O sea, todo lo que está acá abajo era lo que permitía que Verstappen sea realmente rápido. Después, si la carga viene al alerón delantero o no, para que Verstappen pueda entrar mejor a las curvas, eso es otra historia. Pero la clave estaba en el piso. Era un auto mucho más eficiente, rápido en curva, rápido en recta, rápido en todas partes del circuito, y no tenía drag. Prácticamente no tenía drag. Ferrari era muy rápido, pero gastaba muchas gomas y rompía bastante y tuvo muchos problemas de fiabilidad. Y Mercedes se equivocó de concepto, prácticamente. Tuvo un concepto erróneo con el efecto suelo que terminó generando que no sea una buena temporada para Mercedes. Otra clave de este 2022 de Verstappen: el DRS más poderoso hasta ahora de la historia. Porque Red Bull diseñó un DRS que fue extremadamente efectivo, con una gran diferencia de velocidad con el DRS abierto, y que generó muchos adelantamientos. Muchos adelantamientos fáciles para Verstappen. Al tener ese diseño tan efectivo con el DRS, Verstappen podía clasificar tercero, quinto, décimo y ganaba igual. Ese fue el dominio que terminó teniendo Verstappen. Lamentablemente, porque hay muchos que por ahí no les gusta, pero Verstappen tuvo ese gran dominio en ese 2022 hasta hace poquito. El manejo de los neumáticos. El Red Bull sabía cuidar los neumáticos, permitía largos stints, era un ritmo constante, no perdía ritmo, y Verstappen sabía manejar el ritmo, y lo sabe manejar el ritmo. Tenía una buena sensibilidad con el eje trasero, entonces podía empujar sin ningún tipo de problemas y sabía que no iba a destruir los neumáticos traseros. Y eso fue lo que complicó a Ferrari. Ferrari tuvo muchos problemas con los neumáticos traseros en ese 2022. Bueno, ni hablar de Verstappen, ¿no? Ni hablar de Verstappen. Agresivo, quirúrgico, ganador. Ganó el mundial de punta a punta. Verstappen empezó a acostumbrarnos a ser campeón 4 carreras antes. O sea, liquidar el mundial temprano, algo que no ha pasado, que se definió el mundial en la última carrera en Abu Dhabi. Bueno, Verstappen nos acostumbró a ganar el mundial 4 o 5 carreras antes, y con la ayuda de Checo Pérez ganar el mundial también de manera temprana, cosa que había 3-4 carreras de más. Por lo general, en estas últimas temporadas, siempre había 2-3 carreras de más. Ya estaba todo definido, solamente había que definir subcampeonato y otras escuderías. Pero bueno, ni hablar del motor Honda, 0 errores, muy confiable. No había errores en las paradas en boxes. Fue un año ideal para Verstappen, que fue el que terminó dando un dominio absoluto en ese 2022, con el inicio de la era suelo de lo que fue. Y bueno, y obviamente después el 2023 es el año llamado de la aniquilación, si lo queremos decir, para Red Bull. 19 victorias en 22 carreras. Campeón con varios meses de anticipación. Dominio en todo tipo de pistas, lentas, rápidas, circuitos trabados, Monza, no sé, el que vos quieras poner. Y el mejor auto estadísticamente, el mejor auto de la historia estadísticamente hablando. 19 victorias en 22 carreras. 19 victorias en 22 carreras. Miren Drive to Survive de la temporada 2024, el capítulo 1. La primera entrevista que le hacen a Toto Wolff. Nuestro objetivo es hacer que la temporada no sea aburrida, es sacarle todas las victorias a Red Bull. Bueno, les costó igual, ¿no? Pero bueno, en un breve resumen de estos 4 ejemplos que te fui dando. En 2005 con Renault, la ventaja reglamentaria con piloto inteligente. En 2009 con Brown GP fue una ventaja que supo aprovechar durante las primeras 8 o 9 carreras, y después administró poquito para poder ser campeón con la calculadora. En 2014 Mercedes tuvo un motor que fue imbatible, preparado durante 3 años,
Y de 2022 a 2024, el efecto suelo, un dominio aerodinámico total para Red Bull y que le dio a Verstappen varios títulos. Y la frase que puede definir esta era de Verstappen: cuando el auto te deja de atacar cuando querés, el piloto se vuelve imparable. Y esta frase puede ser perfecta para Colapinto. Cuando el auto te deja de atacar cuando querés, te volvés imparable. ¿Cuántas veces el auto atacó a Colapinto esta temporada 2025? ¿Cuántas veces peleó contra el auto? Bueno, ojalá que pase eso en este 2026. Y llegamos a la nueva reglamentación de la FIA. Por eso, abajo, el graph dice: ¿qué escudería aprovechará los grises del reglamento 2026? ¿Qué escudería va a ser la que tenga por lo menos un gran dominio hasta que el resto de las escuderías se puedan acomodar, o que sea otro Verstappen 2022? No lo sé. El gran cambio, cortito: motores V6 híbridos nuevos, 50%, 50 térmico, 50 combustión interna, 50% eléctrico. Se elimina el MGU-H que aparece en el 2014 con la era híbrida de Hamilton y ese motor que recién te mencionaba de Mercedes. Es mucha más dependencia del MGU-K. El combustible van a ser 100% sostenibles. Estamos hablando de que son unos combustibles distintos a lo que estamos acostumbrados. Por eso también hay mucho cambio el motor con la parte eléctrica. Van a ser autos más livianos, autos más chicos. Y una aerodinámica clave: en recta, modo curva, modo overtake. ¿Sí? Los alerones, tanto alerón trasero como alerón delantero, que van a tener distintos momentos para poder activarse en ese modo recta y que vos puedas atacar al auto adelante. Y dependiendo cómo administres la energía de la batería, vas a ser más o menos rápido o vas a poder defenderte de mejor manera de los rivales. Entonces, el motor, más el software, más la integración del chasis o motor, es lo que van a definir este 2026. Las estadísticas marcan que el motor Mercedes debería ser el ideal, o debería ser el gran favorito desde los papeles, porque supo interpretar, o porque sabe interpretar, cuando hay un fuerte cambio de reglamentación dentro del motor. Te mencionaba el 2014, que Hamilton ganó con un motor imparable. Bueno, supuestamente el gran favorito inicial puede ser Mercedes, porque hasta ahora, son los mejores del mundo en motores híbridos. Dominaron la era turbo híbrida hasta que apareció por ahí Verstappen, que empezó a ganar desde lo aerodinámico. Verstappen gana con aerodinámica, desde lo aerodinámico, con el efecto suelo. Desde el motor turbo híbrido siempre fue Mercedes. Y además tienen una gran experiencia en recuperación de energía, en software, en la gestión eléctrica. Aunque no esté la parte del MGU-H, el control del MGU-K y la eficiencia eléctrica del terreno Mercedes es muy buena. Y saben trabajar muy bien la gestión de esta energía. Entonces, si saben definir el motor temprano, bueno, la teoría diría que Mercedes puede llegar a ser el rival a vencer. Todo, a ver, depende también de Red Bull, porque Ford viene trabajando hace un largo rato. Entendió mucho los cambios aerodinámicos. Entonces, Red Bull o Racing Bulls, pero por lo general Red Bull, puede ser un gran candidato a campeonar también con esta nueva era, porque entiende desde lo aerodinámico cómo hacer un gran motor. Pero también se mete a Aston Martin, porque lo tiene Adrian Newey. Entonces, ¿y qué puede sorprender Ferrari? Que llevan un par de años haciendo algo similar a lo que hizo Mercedes para el 2014. Llevan hace ya un buen rato en Maranello enfocándose en el 2026 y que son fuertes por ahí en el packaging, en la integración motor-chasis, en la parte de la combustión. Bueno, Ferrari puede traer sus cositas, ¿no? Lo que tiene en contra Ferrari es que tiene muchos errores recientes cuando hay grandes cambios y la parte híbrida o el software híbrido no es el punto fuerte. Ferrari tranquilamente puede ser el 2005 de Renault o puede ser el 2014 de Ferrari, que fue un papelón, que fue uno de los peores Ferraris de la temporada y hasta prácticamente imposible de conducir. ¿Qué puede traer Audi para este 2026? Primero, que es el proyecto más nuevo.
A favor de Audi, y agárrense, gente, Audi es top 3 de los presupuestos más grandes de la temporada. Tiene una gran experiencia con Le Mans, es de la parte de lo híbrido, y Audi viene pensando exclusivamente para el 2026. O sea, Audi se ha centrado exclusivamente para el 2026. Pero, en contra, es que no tiene experiencia en la Fórmula 1 moderna. Puede ser muy complicado el comienzo de los años, como le ha pasado a Haas, por ejemplo. Haas, que hoy no es el mismo Haas de que cuando llegó a la Fórmula 1. Y la gran incógnita es el motor. La gran incógnita es el motor de Audi. Si va a ser realmente efectivo o no va a ser efectivo. Y con Alpine pasa algo similar a Ferrari. Puede ser una escudería que está enfocándose hace rato, y esto lo sabemos todos. Ferrari desde el comienzo, Alpine desde el comienzo dijo: nos centramos en el 2026. Las horas del túnel de viento no me interesan. Yo apunto todo al 2026. Alpine dijo: le regalo la temporada a todos para tener mayor horas de túnel de viento y ser la escudería que más, conjunto con Cadillac, que más horas de túnel de viento tenga y desarrollar de la mejor manera. Y además tiene el motor Mercedes. Entonces, la combinación de motor Mercedes con la parte aerodinámica de Alpine puede ser realmente muy bueno. Puede ser realmente muy bueno. Pero bueno. ¿Qué les pareció? ¿Quién va a ser la escudería que domine? ¿Cuál va a ser la escudería que va a dominar esta temporada 2026? Los quiero leer a ustedes,